el tiempo entre la salida, entre la salida de los que Dios saca para librarlos de la ira venidera, el tiempo de la salida de Enoc, séptimo de Adán, y hasta que vino el diluvio. Tiene que transcurrir un tiempo, no es inmediato. El tiempo que tiene que transcurrir entre que los ángeles sacaron a Lot y vino la lluvia de fuego y azufre sobre las ciudades de la llanura. Adma, Seboín, Zoar, Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Aunque sabemos por la Biblia que Zoar, ciudad pequeña, fue donde escapó Lot, finalmente, fue librada esa ciudad. El tiempo que tiene que transcurrir entre que la iglesia es arrebatada, un tiempo, y que se dé inicio a los 7 años de la tribulación. Sí, porque tiene que transcurrir un tiempo. No es de inmediato. Quiero explicar acerca de los tiempos que estamos viviendo ahora, que son tiempos extremadamente proféticos. La cristiandad en general está muy alertada porque ya el Espíritu Santo está avisando y tenemos que nosotros leer la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25. Hay que explicar esa parábola porque muchos detractores, gente que es ignorante, adolece del conocimiento y del Espíritu Santo, no validan la parábola de las 10 vírgenes como el evento que el Señor nos está enseñando del arrebatamiento de la iglesia. Ellos dicen que no, porque ahí dice que es el esposo, no dice que es el novio. Y son 10 vírgenes, no se indica a una persona como la novia, sino que 10. Pero todo es un simbolismo. Bueno, quiero explicar el tiempo entre la salida e inicio de la tribulación. Nuestro Señor Jesucristo, en Mateo 24 y también en el libro de Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 19, nos habla de estos tiempos. Dice el Señor que se van a repetir, van a ser iguales. Cuando Él venga en su segunda venida, antes Él va a vertir juicios sobre la tierra, como lo hizo precisamente en los días de Noé y en los días de Lot. Pero antes de los juicios va a librar, como libró a Enoc antes de que viniera el diluvio, y libró también a Lot antes de que vertiera la lluvia de fuego y azufre sobre las ciudades de la llanura, Sodoma y Gomorra entre ellas. En este esquema, desde Adán hasta nuestro Señor Jesús, 4.000 años. Y luego tenemos 2022 años desde Cristo a sus 33 años, muriendo por nuestros pecados, dándonos inimputabilidad penal al alma pecadora. Lo que es lo mismo, vida eterna para el pecador. Que por ningún pecado que el pecador cometa, su alma será condenada a la muerte eterna. Porque aquel que fue condenado a la muerte y por todos los pecados del mundo fue Cristo en la cruz. Cristo dijo, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Si tú lo crees, si crees en el Evangelio y Dios pone su Santo Espíritu en ti, recibes al Espíritu Santo cuando crees, eres salvo. Y si no lo crees, si tú no crees que Cristo te dio vida eterna en la cruz del Calvario, cuando murió por tus pecados y mis pecados, si tú no crees en este maravilloso anuncio de buenas noticias de salvación, que es vida eterna para tu alma, o judicialmente hablando, inimputabilidad penal para tu alma pecadora, si no lo crees, serás condenado. A los 33 años de la vida de nuestro bendito Dios creador encarnado, Cristo, ahí se cumplieron 4.000 años desde Adán. Y desde ahí, desde los 33 años de Cristo muriendo por nuestros pecados en la cruz, hasta la fecha actual, hay 2022 años contados en el calendario juliano-gregoriano. Lo voy a explicar. Aquí hay una alteración calendaria. Este calendario, que cuenta todos los tiempos desde Adán
hasta nuestro Señor es un calendario bíblico, de la Biblia. No hebreo, ni Yahweh, ni Yeshua Mashiach. No. Bíblico, de la Biblia. Los israelitas son un pueblo en ignorancia. Tienen un calendario malo, alterado. Dice el apóstol Pablo, que era israelita, en Romanos 11:25, que nosotros los gentiles no tenemos que ser arrogantes respecto de Israel. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que la iglesia haya entrado al cielo, ¿verdad? La iglesia es gentil. También hay unos poquitos israelitas, pero la iglesia mayoritariamente es gentil. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel, el remanente, será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión, el cielo, el libertador, Jesús, no Jesús, no, Jesús. Yo soy gentil. En la Torre de Babel, Dios me dio mi idioma, gentil, español, punto. Nada de Adonai, Yahweh, nada de judaizantes, nada de los judaizantes. Jesús, Él es mi Salvador, Jesús. Mi Dios no es Yahweh, es Dios, se acabó, punto. Dios en la Torre de Babel me dio mi lengua, mi lengua es la castellana, se acabó. Soy gentil, no tengo nada que ver con los israelitas. Ahora, espiritualmente hablando, sí, yo soy un israelita en lo espiritual. Ahora, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel, el pueblo terrenal de Dios, será salvo, como está escrito, vendrá de Sión, el cielo, el libertador que apartará de Jacob, Israel, la impiedad. Israel es un pueblo en impiedad, ¿ya? Mira, aquí me dice Miguel Reyes, Yeshua, ¿se puede decir? No, tú eres gentil, honra tu ministerio. El apóstol Pablo honró su ministerio a los gentiles. Yo soy chileno y para mí mi Salvador es Jesús, no Yahweh ni Yeshua, nada que ver con eso, ¿ya? Yo estoy hasta acá con los judaizantes y los que tienen poca autoestima en Cristo. Tienen más autoestima en un pueblo terrenal, que es un pueblo anticristo, el pueblo de Israel. Adoran a la estrella de Renfán, la estrella que está en la bandera israelita, no es la estrella de David, no. Bueno, no quiero desviarme de eso. Y yo, igual que Pablo, que honraba su ministerio a los gentiles, yo soy gentil, mi nacionalidad terrenal es chileno y los chilenos hablamos castellano. Y nuestro Salvador se llama Jesús, no Yeshua. Y nuestro Dios es nuestro Padre Celestial, no Yahweh y esas cosas así. Dice Génesis 6:3. En los tiempos prediluvianos, antes de que Dios vertiera su ira, sus castigos sobre el mundo prediluviano. Génesis 6:3. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. En ese versículo de la palabra del Señor hay una profecía para el fin de los tiempos. Cuando el Señor está empleando el verbo contender, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, esa expresión contender, ese verbo es muy clave. Es muy importante, es muy clave para entender lo que está diciendo el Señor en Génesis 6:3. Está hablando de contender, de que Dios es provocado por el hombre pecador a ira. Y Dios tiene que estar contendiendo, vertiendo sus juicios. El Señor está diciendo ahí, esto no será para siempre, no será de continuo. Esto tendrá un fin, en que el hombre a mí me provoque a ira y yo tenga que estar contendiendo siempre con el ser humano. Hablando de esta expresión contender, para poder reconocer que esos 120 años que está siendo nombrado en el Señor por Génesis 6:3, que están siendo nombrados por el Señor en Génesis 6:3, no son 120 años de la vida de un hombre en la tierra. No. Son 120 años jubilares. Uno tiene que ir a Levítico, donde allí en el libro de Levítico hay un año jubilar. 50 años. 50 años. Hay un año jubilar que consiste en 50 años. Ahí hay un año jubilar. Es jubileo, 50 años. Y hay un año normal, como nosotros lo contamos, ¿verdad? Bueno, antes de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba el calendario bíblico, el que maneja la iglesia, yo soy parte de la genuina y legítima iglesia de Cristo. Los israelitas no, los israelitas tienen el Pentateuco, la Torá,
y ellos rechazan a Cristo, no tienen el Nuevo Testamento. La iglesia es la portadora del Espíritu Santo. El pueblo de Israel no. Israel es un pueblo anticristo. La iglesia somos el cuerpo de Cristo. Hay una diferencia enorme. El pueblo de Israel solamente es el pueblo terrenal de Dios, que Dios lo usó para enseñar a la iglesia. En cambio, la iglesia es la novia, el pueblo celestial. Tenemos morada en los cielos. Ahora, puede haber un poquito de israelitas, unos cuantos que dejen estar en la ley y se sometan a la iglesia, a Cristo, y sean de la iglesia del Señor. Sí, puede haber también. Al principio la iglesia fue conformada mayoritariamente por israelitas, pero andando el tiempo después ya no. Entonces, el verbo contender es clave. Acá, en Génesis 6.3, antes del Señor vertir su juicio sobre el mundo prediluviano, dijo estas palabras. Génesis 6.3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esto no será para siempre que yo tenga que estar contendiendo. Mira, contendió el Señor su espíritu con los días de Noé, con la gente de los días de Noé, los prediluvianos. Luego el Señor contendió con la gente de la Torre de Babel. Él tuvo que descender y ver lo que estaban haciendo. Y les confundió los idiomas. Y mi idioma es español, castellano. Y mi Dios es mi Padre Celestial. Y mi Salvador es Jesús. Nada de Yahweh, ni de Adonai, ni de Yeshua. Entonces aquí después contendió con la gente de la ciudad de la llanura. Contendió con ellos, los castigó. El Señor dijo en Génesis 6.3, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Y aquí está contendiendo? Cuando Dios contendió con el imperio egipcio, que fue el primer imperio, por lo menos el que nos relata la Biblia, el Señor mandó plagas para liberar a su pueblo que estaba esclavo en Egipto. Contendió. Arrasó a Egipto con sus plagas, el Señor. Una vez que Israel salió en su éxodo a la tierra prometida, ahora Dios contendió con el pueblo de Israel, ya no con los egipcios, enviándole la serpiente ardiente, la rebelión de Coré, cuando Dios abrió la tierra y se tragó vivo al Seol, a todos los de la rebelión de Coré. Eso es contender. Y en Génesis 6.3, el Señor está diciendo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Pero aquí vemos sí contendiendo con los propios israelitas en el éxodo. Después Dios les envía la serpiente ardiente. Baal peor, en el libro de Números, cuando los hijos de Israel comenzaron a tener adulterio y fornicación con las hijas de Moab, y hubo una gran mortandad. Después el Señor empezó a contender con el pueblo de Israel cuando Israel entró a la tierra prometida. Dios, siendo provocado, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. El ser humano provoca la ira de Dios. Entonces ahora Dios tuvo que tomar al imperio asirio y en castigo, contendiendo con la nación suya de Israel, los tomó y los llevó cautivos a Asiria. Siguió contendiendo. No conforme con eso, quedaron las dos tribus del sur de Israel, Leví y Judá, el reinado de Judá, y Dios toma ahora a Nabucodonosor y contiende con su propio pueblo. Querido amigo, no hay que pensar que todos los cataclismos, erupciones volcánicas, aluviones, terremotos, tsunami, todos son venidos de Dios. No. Se mueve por la naturaleza, por el movimiento tectónico normal de la Tierra. Pero tampoco uno puede ser tan absolutista de no considerar que Dios sí puede usar la naturaleza para castigar al ser humano que es pecador contra Dios, que se revela mucho contra la moral de Dios. Por ejemplo, en la ciudad de Pompeya, Dios despertó al volcán Vesubio. Solamente uno tiene que mirar qué es lo que era Pompeya para darse cuenta de la alta perversión propia de las gentes del Imperio Romano, de la socialité del Imperio Romano. ¿Cómo era la cultura del Imperio Romano? Espantosa. Tú puedes googlear e investigar cómo era la ciudad de Pompeya. Y ahí tú tienes que pensar que hay una similitud
con las ciudades de la llanura, de Sodoma y Gomorra, que Dios mandó una lluvia de fuego y azufre y los calcinó a todos, quemó a toda la ciudad y a todos sus moradores. Bueno, si tú investigas de Pompeya, Pompeya es un museo abierto realmente. Se excavó la ciudad, se despejó fue horrible para los primeros que descubrieron la ciudad. Fue horrible ver la alta depravación, perversión sexual, la zoofilia, la pedofilia, la bulimia, las prácticas homosexuales y la fornicación y el adulterio, depravación sexual enorme que vivía la gente de la cultura romana, del Imperio Romano. El tsunami del sudeste asiático, que mató a más de 300 y tantas mil personas, por allá por el año 2000, 2002, 2004, por ahí, no me acuerdo muy bien, uno no puede negarse a la posibilidad de que Dios haya tenido, una vez siendo provocado, que vertir su juicio usando la naturaleza, los tsunamis. No todos los tsunamis son ira de Dios, obviamente, no hay que ser absolutista, pero uno no puede descartar del todo. Conocido es que en las ciudades en los países de Indonesia, Malasia, etcétera, etcétera, hay una práctica de la pedofilia. Bueno, la pedofilia es una práctica inmoral. Y hay un turismo sexual pedófilo en esos lugares. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y Dios tiene que usar la naturaleza. El tsunami del sudeste asiático uno no puede descartar de que no haya sido realmente ese contender de Dios. ¿Sabes tú que Dios va a contender y va a seguir contendiendo con la raza humana del fin de los tiempos? Ahora, la gran tribulación, la semana número 70 del profeta Daniel. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que entender Génesis 6.3? Considerando este verbo, contender. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días sobre la tierra, gobernándose así solo, con sus presidentes, emperadores, eligiendo con sus sistemas democráticos sus autoridades. Esto tendrá un fin. Yo vendré a reinar a la tierra. Eso es lo que está diciendo el Señor en Génesis 6.3, porque los 120 años no son 120 años normales como nosotros los conocemos. No. Las pruebas son muchas. Ya te nombré el año jubilar, 50 años. 40, 50. Si tú multiplicas 120 años jubilares, 120 por 50 te da 6.000. 6.000 años. 120 por 50 años, 6.000 años. Es como que Dios estuviera diciendo, no contenderá mi espíritu con el hombre malvado, caído, corrompido, gobernándose a sí mismo, eligiendo sus reyes, haciendo todas estas maldades, estas depravaciones, rebelándose contra mi persona para siempre. Que esto sea siempre así y yo esté en el cielo y ellos en la tierra, haciendo lo que ellos quieren, eligiendo sus propios presidentes. No, esto no será para siempre. Teniendo yo que estar de tanto en tanto descendiendo y castigando a la maldad humana, provocándome ellos. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esto no será para siempre. Esto tendrá un fin. Yo vendré a ponerle fin al gobierno humano. Yo vendré a reinar 1000 años. Porque aquí el Señor está hablando de 120 años jubilares, no 120 años normales. Mira, acá en los días prediluvianos, antes del diluvio, dijo estas palabras el Señor en Génesis 6, versículo 3. Si nosotros dijésemos, son 120 años de la vida del hombre, es decir, todos los descendientes de Adán y Eva, de Noé, todos los descendientes de Noé, desde que nacieran las generaciones, iban a vivir 120 años e iban a morir. Nacían 120 años como límite y morían. Pero esto no es así. Todos los descendientes del arca
cuando terminó el diluvio, cuando salieron del arca y reposaron en el monte Ararat, todos los descendientes vivieron mucho más que 120 años. De hecho, Abraham murió a los 175 años, no a los 120. Hay muchos registros de personas que en esta era nuestra, en el tiempo actual, han vivido más de 120 años. Hay una francesa que en el año 90, ella murió a los 123, 124 años. Le Pen, creo que es el apellido de la francesa. Y hay muchos registros de gente que es de China, Vietnam, muy longevos que han vivido más de 120 años. Entonces, no, ¿cómo podemos decir nosotros? ¿Se equivocó Dios? ¿Estaba errado Dios? ¿Nos mintió? ¿No? Porque Dios nos estaba refiriendo, cuando dice 120 años, a la vida del hombre en la tierra. La vida desde que nace hasta que muere. No porque se verifica que Abraham, muchos años después de que el Señor dijo esto, murió a los 175 años. Tú lo puedes buscar en la Biblia. No a los 120 años. Entonces ¿qué fue lo que en realidad quiso decir el Señor en Génesis 6:3? Mira, yo tengo otra teoría. Resulta que el Señor trazó un tiempo tope de 120 años de misericordia para que la gente prediluviana entrara al arca. Y eso tampoco es cierto. Porque la misma Biblia, la palabra de Dios, dice en Génesis 6:7 que 500 años tenía Adán cuando comenzó a construir el arca, y solamente a los 600 años de la vida de Noé, no a los 120 años transcurridos, a los 600 años de la vida de Noé vino el diluvio. O sea, 100 años, no 120. O sea, ni lo uno ni lo otro. Se comprueba que no calza el razonamiento de que son 120 años de la vida física del hombre en la tierra. No, esto tiene que ver con algo más, es un lenguaje espiritual. Entonces, Dios ha estado contendiendo con la raza humana y va a contender en los 7 años de la semana 70 del profeta Daniel. Y Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esto va a tener un término, un fin. Yo vendré a reinar. Mira, el Señor hizo los cielos y la tierra en 6 días. Y al día 7, al día séptimo, reposó. En Génesis capítulo 1, tú puedes ver que en Génesis capítulo 1, que el día sexto fue el día en que Dios hizo al hombre. Génesis capítulo 1, versículo 26 al 31. Y dice, y fue la tarde y la mañana el día sexto. En el día sexto de la creación, Dios hizo al hombre. El número 6 es el número del hombre. El 6. El término del ser humano, como yéndose, constantemente creándose. Se termina la creación humana. Se pone fin al último ser humano que pisará este globo terráqueo. Fin. No hay más creación humana. No hay más descendientes humanos. Se termina con el último ser humano que pisará el globo terráqueo. Es el día del hombre, el número 6. Y el día 7 es el día del Señor, el número del Señor. Sí. Tanto es así que el día 7, el día séptimo, el día de reposo, Dios se lo dio como mandamiento, como ley de los mandamientos a Israel, de memoria perpetua. Guardarás el día séptimo. Es un memorial que está incluido en la ley de los mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel. Guardarás el día de reposo. Harás memoria del día séptimo. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y al día 7, al día séptimo, reposó. Siempre el Señor nos ha simbolizado lo del número 7. Siempre. Por ejemplo, cuando Dios mandó al pueblo de Israel destruir la ciudad de Jericó, les ordenó rodear una vez durante 6 días.
6, la ciudad de Jericó. Las murallas, rodearlas. Una vez durante 6 días. Cada día una vez. Pero al día 7, ellos tenían que rodear la ciudad 7 veces. Cuando los judíos rodearon 7 veces, las murallas de la ciudad cayeron. 7. Nada de lo que está escrito en la Biblia es al azar. Nada. Todo tiene un simbolismo. Cuando Naamán, el sirio, general del ejército sirio, tenía lepra, él fue al profeta Eliseo. Eliseo le dijo, zambúllete en el Jordán 7 veces. Bueno, en un principio Naamán fue reacio, pero después entró en razón. Y Naamán se zambulló en el Jordán, Naamán tenía lepra, se zambulló 1 vez, 2 veces, 3 veces. La lepra seguía en el cuerpo de Naamán, seguía la lepra. 4 veces se zambulló en el Jordán, 5, 6, y la vez que se zambulló la 7ª vez, 7, la lepra desapareció. 7. Dios instruyó al pueblo de Israel que el sumo sacerdote entrase velo adentro, desde el lugar santo al lugar santísimo, 1 vez al año, donde estaba el arca de la alianza, los querubines de gloria, sobre el propiciatorio, que vertiera la sangre de la expiación 7 veces sobre el propiciatorio. 7. Cuando el sumo sacerdote vertió la 7ª vez, o vertía la 7ª vez, los pecados del pueblo de Israel quedaban expiados. 7. Dios ha trazado un periodo de ira final, que es la semana número 70 del profeta Daniel, que constituyen 7 días. Es una semana de 7 años. 7 años. ¿Dije 7 días? No, 7 años. Es la semana número 70 del profeta Daniel. Una semana de 7 años. El cuerpo espiritual completo de Cristo son 7 iglesias. No 6, 7. La iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, y de la que yo soy perteneciente. La iglesia de la Odisea, 7. Enoc fue 7º desde Adán, y Enoc fue alzado al cielo para no ver muerte. La iglesia de la Odisea es la 7ª, a la única de las 7 iglesias a las cuales el Señor le dijo estas palabras: He aquí, yo estoy a la puerta. Todo esto es un simbolismo para que entendamos lo que se ha de cumplir. Y se ha de cumplir. Dios dijo de su palabra: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras de ningún modo no pasarán. Entonces tenemos Génesis 6.3. Dios va a estar contendiendo de tanto en tanto con la raza humana, que la provoca a Dios. Y Dios tiene que estar contendiendo. Y contenderá al final del periodo de la raza humana, gobernándose a sí misma. Cristo vendrá a reinar al mundo por 1000 años. Le pondrá fin a estar contendiendo. Vendrá el reposo para la tierra, para la humanidad, porque estará gobernando el justo. Él traerá la justicia perdurable, pondrá fin al pecado, terminará con la prevaricación, hará cesar la profecía, hará cesar, pondrá fin a la profecía, dice Daniel 9:24. Vamos a ir a Daniel 9:24. Es la profecía de las 70 semanas para que el Señor venga a reinar. Es un conteo de cuenta regresiva.
Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para, mira los 7, mira el número 7, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad. Satanás, que es la iniquidad, será mandado al pozo del abismo para que Cristo reine los 1000 años. Para traer la justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Cristo coronado en el mundo entero, como Rey de reyes y Señor de señores. 7. Los 7 aspectos propios y exclusivos del reinado milenial de Cristo que jamás se han cumplido en la tierra. Nunca ha habido justicia, ni menos justicia perdurable. Nunca se ha expiado la iniquidad. La iniquidad es Satanás. El mundo entero está bajo el poder de la iniquidad, del maligno. Pero durante el reinado milenial de Cristo será quitada la iniquidad. Satanás será mandado al pozo del abismo. Antes de comenzar el reinado milenial de Cristo, en Apocalipsis capítulo 20, tú puedes leer perfectamente, que está revelado ahí. Vi un ángel descender del cielo con una gran cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Será expiada la iniquidad. Ahí se va a cumplir. Cristo va a venir a reinar con vara de hierro al mundo entero. Se pondrá fin al pecado. Nadie podrá rebelarse ante Dios. Habrá vara de hierro. Entonces, estos 7 aspectos propios del reinado milenial de Cristo. Entonces, tenemos este cuadro acá. Nosotros nos encontramos aquí. Voy a escribirlo. Nosotros nos encontramos here. I am, you, I. Nos encontramos aquí. Aquí. Nosotros nos encontramos en el 2022, según el conteo calendario juliano-gregoriano. A ver, todo este tiempo, bíblicamente hablando, hay un calendario que cuenta un año en 360 días. O sea, transcurrido 360 días, se contabiliza un año. Así lo cuenta un calendario bíblico. El que tenemos la iglesia, no los israelitas, la iglesia. En cambio, un poquito antes de Cristo, o durante ese periodo del Imperio Romano, el emperador Julio César y después Gregorio, ¿cierto?, modificaron el conteo de años. Es decir, si había transcurrido 360 días, un año, como lo contabiliza la Biblia, Julio César y después Gregorio, el calendario gregoriano, que es el que nos rige hoy en día, se desfasa un poco más de tiempo, le agrega 5 días más y ahí recién se contabiliza un año. ¿Ok? Es decir, a ver, no sé si ves, aquí está el cambio calendario. En comparación con el calendario bíblico de 360 días, un año, en nuestra era, la que estamos viviendo ahora, que es una era de la iglesia, de la gracia y la misericordia de Dios para el mundo, nuestra era después de Cristo, en realidad, ha pasado más tiempo de lo que nosotros pensamos. Es decir, han pasado 2050 años bíblicos en vez de los 2022 años gregorianos, del calendario gregoriano. Es cosa de multiplicar 5 por 2022. Eso da 10.110 días. 10.110 días dividido en 360 da 28 años más bíblicos. Por lo tanto, 2022 más 28 da 2050 años bíblicos. Es cosa que tú entiendas que hay un retardo de contar un año en 5 días por año. Entonces, 5 días multiplicado por estos 2022 da ese total de 110.000.
perdón, 10.110 días. Y lo vuelves tú a homologar al calendario, a los años calendario bíblico, lo divide en 360, te da 28 años bíblicos, ¿ya? Pero no quiero extenderme mucho en eso porque yo no quiero que la gente se concentre específicamente en esto. Lo que yo quiero decir es que la gente se concentre en 2 de Pedro 3, versículos 8 al 10. Esto tiene mucho sentido. Lo que acabamos de sacar como cuenta, que hay una extensión de tiempo, es decir, el tiempo que estamos viviendo ahora, que cuenta 2022 años según el calendario gregoriano actual, en realidad es mucho más tiempo, bíblicamente hablando, según el calendario bíblico que cuenta un año en 360 días. Ha pasado más tiempo del que nosotros estamos contando. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 leemos: Oh amados, dice el apóstol Pedro a la iglesia, mas, oh amados, no ignoréis esto. No hay que ignorarlo, hay que tenerlo muy presente. Que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Nos pide que tengamos paciencia. Paciencia, iglesia, paciencia, tengan paciencia. Yo sé que ustedes quieren que prontamente yo los lleve al cielo, transformándole sus cuerpos, viviendo en el reino celestial. Pero piensen en los moradores de la tierra. Piensen en la gente del mundo. Es paciente para con nosotros, Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor es el milenio 7000, que es inaugurado con estos 7 años de tribulación. Es un parto muy doloroso el día del Señor. 1000 años, que inician con los 7 años de tribulación. Ahí el Señor pondrá fin al estar contendiendo con la raza humana. ¿Se entiende Génesis 6.3? Si tú no lo quieres entender así, que Dios te bendiga igualmente. Pero tienes que tener muy presente que Dios siempre ha estado contendiendo con la raza humana y va a contender hasta acá, en el periodo de la tribulación de 7 años. Y en Génesis 6.3, esos 120 años se pueden perfectamente comprobar que no son 120 años de la vida del ser humano. Noé a los 500 años comenzó a construir el arca y a los 600 años de la vida de Noé, 100 años, no 120, vino el diluvio. Así que esos 120 años no eran tiempo de la misericordia de Dios esperando que la gente entrara al arca. Tiempo de misericordia, no lo es. Tampoco es el tiempo de la vida del ser humano, como tope, para que muera, no. Porque ya sabes tú que toda la descendencia de Noé vivió mucho más que 120 años. Tú puedes ir a Génesis capítulo 10 y ahí puedes darte cuenta la descendencia. La descendencia, los años que vivieron los descendientes de Noé, de Sem, Cam y Jafet. Más de 120 años. Y te repito que Abraham murió a los 175 años, no a los 120. Y averigua tú en el Google, googleando la información, busca tú francesa que murió a los 123 años. Marine Le Pen creo que es. Murió ahora en los años 90, hace poco. Y Dios había dicho 120, no más allá de 120. Entonces, hay que pensar lo que realmente dijo el Señor acá, en Génesis 6.3. Ahora quiero volver a mencionar la frase tan importante que dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24 y también en Lucas 19. Respecto de la gente que van a ser objeto de los juicios, ¿sí? De esta gente. El Señor hace mirar a los días de Noé y a los días de Lot. Como fue en los días de Noé, y como también sucedió en los días de Lot, así mismo será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, y no entendieron,
La gente del mundo no entendieron, no quisieron reconocer, no entendieron, hasta que Noé entró en el arca, hasta que Lot salió de Sodoma, salida, y vino la destrucción y lo destruyó a todos. Asimismo será, asimismo ocurrirá. ¿Cómo estaba la gente de los días de Noé? Comprando, vendiendo, trabajando, proyectándose para muchos años más. No entendieron, no quisieron reconocer. No quisieron reconocer, ¿por qué? Porque Noé estaba construyendo un arca. Noé fue un pregonero de justicia. El solo hecho de que los moradores prediluvianos estuvieran viendo a Noé y a sus hijos construyendo un barco gigantesco, el solo hecho que los moradores prediluvianos estuvieran viendo animales venidos de todo el mundo, de dos en dos, entrando al arca, era una pregonación de algo que iba a venir. Y ellos no quisieron reconocer. No quisieron. Dice el apóstol Pedro que Noé era un pregonero de justicia. ¿Qué es lo que es un pregonero? Viene destrucción, arrepiéntanse, viene destrucción, se han cumplido los tiempos. Dios ha determinado raer de la faz de la tierra toda carne humana, todo animal, todo lo que hay en la tierra. Lo va a destruir con un diluvio. Pero la gente nunca habían visto caer una gota del cielo, nunca habían visto llover. La palabra de Dios nos dice que un vapor de la tierra regaba la tierra. No había ocurrido nunca eso. Como tampoco nunca ha ocurrido que haya un arrebatamiento de personas desde la tierra al cielo. Sin embargo, sí lo hubo en Génesis. Dice Hebreos 11:5, por la fe, siempre por la fe, no por estar haciendo obras, no por conductas morales, por hacer o dejar de hacer cosas buenas o dejar de hacer cosas malas. No es por eso. Por el creer, por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Hebreos capítulo 11, versículo 5. Enoc salió, fue trasladado al cielo, y luego pasó un tiempo, y vino el diluvio. ¿Cuánto tiempo pasó? 667 años. Es muy fácil sacar la cuenta. Tú tienes que ir a leer Génesis capítulo 5 completo. Génesis 5. Yo te exhorto a que tú leas el capítulo 5 de Génesis y apuntes las indicaciones que te estoy diciendo. Enoc a los 65 años tuvo a Matusalén. Matusalén a los 187 tuvo a Lamec. Lamec a los 182 tuvo a Noé. Noé a los 500 tuvo a Sem. Pero también tenemos en Génesis 11:10 que Sem a la edad de 100 años engendró a Arfaxad, dos años después del diluvio. Por lo tanto, 98 años de la vida de Sem vino el diluvio. Cuando tenía 98 años Sem. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Génesis 5:23. Y esto es muy importante. Dice Génesis 5:23. Fueron todos los días de Enoc 365 años. ¿Cuál fue el cambio calendario? ¿Cuál fue? Contar un año, 360 días, a contar un año en 365 días. Qué importante esto. Un monarca, como era el monarca del Imperio Romano, Julio César, se llama el calendario juliano, cambió la manera de contar los días para que fueran tildados como un año. Se contaban 360 días, un año. Julio César y después Gregorio, calendario gregoriano, que es el que nos rige, cambió esta forma del conteo de los días para que se conformara un año. Se alargó 5 días más, un año. Se alargó, se extendió. Los tiempos que estamos viviendo ahora han sido más que los 2022 años que nos muestra el calendario gregoriano. En realidad han sido 2050 años bíblicos, en que se cuentan 360 días, un año. Ha extendido Dios su misericordia y su gracia en el periodo de la iglesia en la tierra.
Ahí uno tiene que pensar en 2 de Pedro 3:8, versículo 9 en específico. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. El día del Señor vendrá, en los cuales el sol se oscurecerá, no dará su resplandor, la luna se oscurecerá, etcétera, etcétera. Cosas terribles que vienen durante la tribulación de 7 años. A ver, el cambio calendario fue permitido por Dios. A pesar de que hayan monarcas bárbaros que no sean de los trigos limpios, como nosotros lo podemos tildar, que sean personas malvadas, Dios usa a los monarcas, los usa para sus propósitos. Dios usó a Nabucodonosor. Nabucodonosor fue usado por Dios para castigar a la tribu de Judá, al reinado de Judá. Y luego Dios usa a Ciro el persa. De hecho, en Isaías capítulo 45 se da testimonio de que Ciro fue salvo. En este momento está en el cielo Ciro. Dice Dios de Ciro: Ciro, mi ungido. Un ungido es una persona que tiene el Espíritu Santo. Ha sido ungido con el Espíritu Santo. Lo que hoy es la iglesia, los sellados con el Espíritu Santo. Saúl era el ungido de Jehová. Es mi hermano en la fe, el rey Saúl. La gente que está dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley dice que Saúl está en el infierno. Blasfeman. El otro ungido fue el rey David. 2 ungidos. 2. A uno Dios lo entregó a sus enemigos y se lo llevó al cielo. En el episodio de la Divina de Endor se da testimonio de que fue Samuel, no un demonio que se hizo pasar por Samuel, si no lo habría dicho el Espíritu Santo en la Biblia. No lo dice. Era Samuel el que le dijo al rey Saúl: mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos conmigo. ¿Dónde estaba Samuel? En el lugar de consolación. El que después el Señor de todos ellos se los llevó al cielo, llevó cautivo a la cautividad. Sí. Saúl, a pesar de que era muy pecador, era el ungido de Jehová. El rey David, el segundo ungido, dio testimonio de eso. Pero la gente que está dependiendo del cumplimiento de las obras de la ley para ser salvo, nos dice: no, está en el infierno, porque ellos dependen de las obras. Y no pueden concebir en su mente incrédula que una persona pecadora puede irse al cielo. No, porque ellos dicen que no, que el pecado condena el alma a la muerte. Y Cristo fue el condenado a la muerte en vez de nuestras almas y por todos nuestros pecados. Eso dice el Evangelio. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Que Dios manda creerlo para ser salvo. El Evangelio. Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Cristo, en vez de mí, murió por mis pecados. Me ha dejado mi alma inimputable penalmente. Mi alma pecadora. Lo que es lo mismo con vida eterna. ¿Lo has creído? Creerlo hace válida esta salvación para ti. Tú la validas por creerla. No creerlo, tú la invalidas. No la haces efectiva para ti. Entonces tú tendrás que pagar por tus pecados. ¿No es eso lo que Cristo les advirtió a los incrédulos en Juan 8:24? Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así ha dejado las cosas el Señor. O todos los pecados que tú vas a cometer toda tu vida, los pagarás tú uno a uno, siendo tu alma condenada al lago de fuego, o ahora crees que ya Cristo te los pagó. Y así eres salvo, creyendo. Así entras al cielo. No hay más. De todos los pecados que el hombre va a cometer, uno de ellos, por sí solo, independientemente a los demás, igualmente condenan el alma a la muerte, le impiden la vida eterna, se la impiden. Y Cristo dijo que nos dio vida eterna, Juan 10:28, y que no pereceremos jamás. Y no solamente Cristo, el Padre ha dado testimonio que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. Que el que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida eterna. 1 Juan 5, versículos 10 al 13.
El que no tiene el testimonio de Dios, el que no atiende, le hace a Dios mentiroso. Por eso que la gente se va al infierno, por no creer que Cristo nos dio inimputabilidad penal a nuestras almas pecadoras, lo cual es lo mismo que vida eterna. El que no creyere en estas maravillosas buenas noticias de salvación, el que no creyere en el Evangelio, será condenado. No el que fuera un pecador, estuviere pecando, no estuviere guardando santidad, el que cuando Cristo viniera lo encontrara tibio. No, el que no creyere. Marcos capítulo 16, versículo 16. Estamos viviendo tiempos muy intensos proféticamente. Prácticamente se han cumplido 6.000 años desde Adán, prácticamente. Miremos la Biblia y miremos este cuadro que está basado en la Biblia. Desde Adán hasta nuestro Señor Jesucristo, muriendo por nuestros pecados en la cruz a sus 33 años, 4.000 años, 4 días. 4 días de Dios. Acuérdate, no, santos de Dios, iglesia de Cristo, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1.000 años. 4.000 años, 4 días de Dios. 2.000 años más, 2 días de Dios. 6.000 años, 6 días de Dios, 6, el día del hombre. Se acaba el día del hombre. Se acaba la reproducción humana. Se acaba. Durante el milenio habrá también, pero será el día del Señor. Ya no habrá salvación espiritual para el alma humana. ¿No? Mira, si tú ves algunas exposiciones mías de otros videos que hablan del milenio, de lo que va a ocurrir en el milenio, ahí podrás entender lo que yo te digo. Poniendo sus pies en el Monte de los Olivos, Cristo, para ponerle fin a este periodo de tribulación de 7 años y para inaugurar el milenio, ahí en Apocalipsis 20, versículos 4, 5, 6 y 7, tú puedes entender que el resto de los muertos que mueran de ahí en adelante no serán parte de la primera resurrección. No. Todos los que entran en el milenio serán bendecidos para heredar un reinado terrenal en la tierra, no un reinado en los cielos. Al final del milenio, en Apocalipsis 27, 8, 9, Satanás es suelto y engaña a todos los moradores del milenio. Y de Dios desciende fuego y los consume a todos, a todos. La resurrección de los cuerpos es tildada como la primera resurrección, resurrección para vida, que está compuesta en 3 resurrecciones, 3 eventos donde hay resurrección. Mateo 27, 52, ese es un evento que ya ocurrió cuando se abrieron las tumbas después de la resurrección de Cristo y muchos santos del Antiguo Testamento aparecieron. Ellos fueron llevados al cielo, ellos fueron parte de esta primera resurrección. Ellos fueron el primer grupo. El segundo grupo seremos la iglesia, Cristo en su venida, como dice 1 Corintios 15. Ese es el segundo grupo de los de la primera resurrección. Y el tercer grupo y final serán los mártires, los que mueren acá. Para poder ir al cielo, todos tienen que morir, para que sus cuerpos sean transformados. Primero, resucitados, y los que estemos en vida, transformados y arrebatados al cielo. Y todo el resto de personas que sobrevivan a este periodo de los 7 años de tribulación, sobrevivirán con sus cuerpos físicos. Y nunca más se habla de que hay una transformación de cuerpos físicos, incluso durante el milenio. Se acabó. Se acabó la posibilidad de salvación para la gente del milenio. No hay salvación ahí. Bueno, estamos considerando nosotros este cuadro. Nosotros nos encontramos aquí, al 2022. Tú dirás, lo que pasa es que Julio César y luego Gregorio, el católico, cambiaron el conteo de los años. Sí, pero eso lo permitió Dios. Y yo acabo de leer Génesis capítulo 5, versículo 23. Fueron todos los días de Enoc 365 años. 365. Como que Dios está validando que se cambiara el conteo de los años. En 360 días a 365 días.
Fueron todos los días de Enoc 365 días. Enoc fue arrebatado. Fue séptimo desde Adán. Y nosotros, la iglesia que está pisando hoy la tierra, es la iglesia séptima. Mucho ojo con eso. A la única de las 7 iglesias a las cuales el Señor le dijo: he aquí, yo estoy a la puerta. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Se está hablando de tener comunión con el Señor. Porque la iglesia séptima tenemos fuera de nuestra vida a Cristo. Estamos mirando al mundo, el dinero, el progreso, proyectándonos. Es la peor iglesia que ha existido en la tierra, la iglesia tibia, a la cual el Señor le dice: te vomitaré de mi boca. Arrepiéntete, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. En el original dice: ten fervor y arrepiéntete. Es una manifestación, es una reprensión manifiesta la del Señor. No es que uno pierda la salvación o se quede. Nosotros ya estamos, la iglesia de la Odisea, en Cristo. Ya estamos en su cuerpo. Por eso el Señor dice: te vomitaré de mí, estás en mí. Somos de su cuerpo. Porque somos parte de su cuerpo, su carne y sus huesos. Efesios 5:30. Ya somos hijos. A pesar de todas estas reprensiones manifiestas del Señor, te vomitaré, me da asco tu tibieza, tu mundanalidad. Mira cómo eran tus primeros hermanos en la fe de la iglesia de Éfeso, Esmirna. Murieron por la causa mía. Y tú te estás proyectando en el mundo. Estás indiferente a ser un pregonero de justicia como lo era Noé, que les pregonaba a las pobres víctimas de la ira de Dios del diluvio, que iba a venir un diluvio, que iba a venir destrucción. ¿Y cómo están hoy en día los que se dicen ser de Cristo? Amando el mundo, congraciándose con las personas del mundo. Dios te bendiga, Dios te ama, bendiciones. Eso no es amar. Dice el libro de Proverbios: fieles son las heridas del que ama, pero importunos ¡mua!, los besos del que aborrece. Una persona, un padre que malcría a un hijo, no lo ama. Dios al que ama disciplina, dice el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 8. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y una persona que ama a su prójimo le va a decir la verdad, aunque duela. Fieles son las heridas del que ama. Querido amigo, ¿te has arrepentido de tu condición en la que estás ante Dios? ¿Has creído en el Evangelio? ¿Murió Cristo por tus pecados? Eres pecador y lo vas a hacer hasta que te mueras, aunque te duela oírlo. Y Cristo fue el que ha sustituido judicialmente toda tu vida, poniéndose Él en vez de la vida de tu alma, para Él ser condenado por los pecados de tu alma, para que tu alma tenga vida eterna y no muerte eterna. Un pecado que te sea visto en la eternidad, en el juicio, ante Dios, indistintamente a los demás pecados que pudiera cometer tu alma en esta vida, le basta para que tu alma no tenga vida eterna, porque es condenada a la muerte. En la cruz del Calvario, por amor a tu alma, Cristo se tuvo que dejar imputar penalmente con los pecados que tu alma los va a cometer toda tu vida, al menos todo el tiempo que esté incorporada en tu cuerpo, donde está la ley del pecado que está en nuestros miembros. Romanos 7, 23 al 25, que la estaba reconociendo el apóstol Pablo. ¿Cuánto más nosotros tenemos que reconocer esa ley? Ley del pecado que está en nuestros miembros. Entonces, Dios permitió que este monarca extendiera el tiempo de misericordia, que se contara más lento. Que lo que hoy son 2022, calendario juliano-gregoriano, en realidad son 2050 años en el calendario bíblico. ¿Ha extendido la misericordia a Dios? Sí, la ha extendido. Segunda de Pedro 3:9. Es paciente para con nosotros el Señor, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El periodo en que la iglesia está en la tierra es un periodo de gracia y también es un periodo de misericordia. Entonces tenemos el calendario bíblico que cuenta un año transcurrido 360 días. Y el calendario que el emperador Julio César, el calendario gregoriano, extendió en el conteo para que se considere un año en 5 días más. 5 días más por año. 2022 por 5 da 10.110 días. 10.110 días. Y si quieres convertir eso al calendario bíblico, lo divides en 360 días, para que te dé 28 años de calendario bíblico.
Sumado a los 2022, en realidad son 2050 años, no 2020, no 2022 los que han transcurrido. Tiempo de la misericordia de Dios. Consideremos este calendario, validémoslo, porque viene de parte de Dios. Dios permitió esta validación. Y no tenemos que nosotros soslayar lo que dice Génesis 5:23. Fueron todos los días de Enoc 365 años. 365 es la forma en contar un año, en que se cuenta un año según Juliano, el calendario juliano, gregoriano que nos rige en la actualidad. Entonces como que Dios está validando, está diciendo sí, fue permitido por mí. Tómenlo como algo válido. Extendió su misericordia el Señor en estos días en que estamos viviendo después de Cristo. Vamos a Oseas 6:2, hablando de la gran señal que Cristo ha dejado tocante a su segunda venida al mundo, la nación de Israel. En la profecía de las 70 semanas, capítulo 9 de Daniel, versículos 24 al 27, se está hablando de varios actores ahí, varios personajes, varias entidades. Una es la nación de Israel. Otra es la bestia, es una entidad espiritual de la clase angélica que hoy está en el abismo, pero va a subir del abismo e ir a perdición. En Apocalipsis capítulo 17, versículo 8 al 10, dice, la bestia que has visto, Juan, era, y no es ahora que tú estás aquí en Patmos, pero estuvo, y está para subir del abismo e ir a perdición. La bestia es un ángel de la clase querubina o la clase terafina, es muy poderoso, que estuvo sometiendo a 7 cabezas de los 7 reinados imperiales hasta el reinado de Roma, al que fue el imperio romano, que fue el sexto. La 7ª cabeza que va a tener en control la bestia va a ser el anticristo. Pero la 7ª cabeza, que es el anticristo, no es la bestia. La bestia domina a esta 7ª cabeza, que es el anticristo, el hombre de pecado. Pero la bestia es el 8º, no el 7º. Dice, la bestia es de entre los 7, domina las 7 cabezas del imperio egipcio, asirio, babilonio, medo-persa, griego-macedonio, romano, el César de turno. Y la 7ª cabeza que también dominará la bestia será el anticristo, el hombre de pecado. Pero la bestia es el 8º, no es el 7º. Es otra entidad diferente del anticristo. Bueno, nosotros tenemos que esta profecía de las 70 semanas de Daniel 9, versículos 24 al 27, consideran a la bestia, el príncipe que ha de venir, esa es la bestia. Para que opere la bestia, para que venga el príncipe, primero tiene que venir el anticristo, para que la bestia opere a través de esta cabeza. Porque la bestia tiene 7 cabezas y tiene los 10 asientos de poder del Consejo de Seguridad de la ONU. 5 estados miembros permanentes del Consejo de Seguridad y 5 estados miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Esa es la plataforma donde se va a sentar el anticristo. Bueno, en Daniel capítulo 7, versículos 7 y 8, al final del versículo 7 dice, y son 10 cuernos. El cuerno pequeño va a derribar a 3, quedando 7. Y surge el cuerno pequeño, el 8º. Uno de estos 3, de estos 10 cuernos, de esos 3 que van a ser derribados, uno de ellos será el anticristo. Va a haber un atentado dentro del Consejo de Seguridad, dentro de esos líderes mundiales que se sientan en ese organismo que rige a la ONU. La ONU, las Alianzas Humanas o Naciones Unidas, Alianzas Humanas de Daniel 2:43, es el último sistema imperial, o a modo de imperio, que domina a todas las naciones, les quita la soberanía, las subyuga, impone sus constituciones, les modifica sus constituciones para darle la plataforma al surgimiento del anticristo. En mi país, Chile, mi país ha sido completamente destruido políticamente. A través del sistema Dominium, el fraude electoral, en vez de salir mi presidente, que es José Antonio Kast, ese es mi presidente, salió esta persona. Él no ganó. La gente cree que la democracia está operando. Hace mucho tiempo que ya la democracia no existe.
es el espíritu del anticristo, los líderes mundiales, sobre todo los de la ONU, los que ellos ponen. Ellos están poniendo a los presidentes. Ocurrió en Colombia. En Colombia colocaron un ex terrorista comunista, ¿cierto? Un terrorista de izquierda. Duque, ¿no? ¿Cómo se llama? El presidente que actualmente está en Colombia. Fue un ex terrorista. Víctor López, ¿tú sabes quién es el presidente de Colombia de actual? Tiene un nombre bien raro, no me acuerdo. Es lo mismo que acá, es lo mismo que en Argentina, es lo mismo que en Venezuela, es la ONU la que está poniendo a los presidentes. Y todos son globalistas, todos destruyen la nación, todos aniquilan la patria, la soberanía de la nación, la invaden con inmigrantes ilegales. Duque, sí, Duque. Ese fue un guerrillero terrorista, un tipo de izquierda. Petro, no. El presidente de Colombia es Petro. Acá el presidente de Chile ni siquiera lo quiero nombrar, porque me da asco. Es un pobre muchacho usado por los poderes globales. Sí, también esta persona es una persona dominada por las ideologías de izquierda. La ONU es el asiento de las ideologías de izquierda a nivel global, comunismo global, todos en común, para que domine la cabeza séptima, el anticristo. Todo lo que está ocurriendo ahora es propio de lo que ya estaba siendo profetizado para el fin de los días. Todavía la gente, me da pena, está confiando en los políticos. Todavía la gente está esperanzada. Yo ruego al Señor, con mis hermanos en la fe, que Dios tenga una última misericordia para mi Chile, que no se lo merece. Mi país no se merece la misericordia de Dios. Porque Dios a Chile le levantó un instrumento, que todos los chilenos en su mayoría lo han injuriado. Nadie votó por el general Augusto Pinochet Ugarte, mi capitán general. Lo puso Dios al general Augusto Pinochet Ugarte. El pueblo no lo eligió. Dios lo eligió para darnos un periodo de 17 años de mucha prosperidad, mucha tranquilidad, mucha paz, mucha libertad, mucho desarrollo para el país. La plataforma del desarrollo de Chile. Y los chilenos han injuriado, tratado de genocida, de narcodictador, y una serie de lavados de cerebro que le hicieron los comunistas a los chicos en los colegios, en las universidades. Es triste. Es triste. Pero estamos llegando a las postrimerías del tiempo. Y esto que han hecho Combinación Chile, bueno, nosotros estamos orando para que en su inmensa misericordia, Dios derrame un poco más de misericordia para Chile e impida que salga esta constitución de la ONU, esta constitución de salida, que se apruebe. Es muy evidente que aquel que tiene a Dios dentro de su corazón, con todo el corazón está pidiendo, Señor, que Chile vote rechazo, que gane el rechazo, que se valide el rechazo, porque lo más probable es que gane el rechazo, pero tal como hicieron con José Antonio Kast, tal como hicieron con Donald Trump, tal como hicieron con Petro, tal como hicieron con Maduro, con Chávez, tal como hicieron en Argentina, en Bolivia, en Perú, tal como han hecho, han puesto a los presidentes que ellos quieren, los de la ONU, y no lo que han elegido sus naciones. Es terrible. Pero en fin, lo que quiero decir es que estamos nosotros acá, al 2022. Y Dios ha alargado su misericordia, su gracia y su misericordia para este periodo del tiempo después de Cristo, hasta que Cristo venga. Entonces tenemos que validar estos 2022 años como un conteo válido, que Dios ha permitido que sí, en efecto, sean 2022 años. Entonces, en la profecía de las 70 semanas se habla de la bestia que ha de venir, el príncipe que ha de venir, la bestia. Para que venga la bestia, el príncipe que va a venir, tiene que surgir el anticristo, que es la séptima cabeza que va a tener en control la bestia. Se habla de un pueblo, y se habla de Israel. El lugar santo es el templo. Dice la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, ese es Israel, la nación de Israel.
¿cierto? Y sobre la santa ciudad, Jerusalén, para los 7 aspectos propios del reinado milenial de Cristo. Para terminar con la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, sellar la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí está nuevamente el 7. El 7 es un número que completa un periodo iniciado. Inició la vida humana con Adán. Y va a terminar con Cristo reinando al mundo. Mira, tenemos 4.000 años. Tenemos 2.000 años, más o menos. Y tenemos 1, el milenio. 7, el día del Señor. Así de simple, así de bíblico. El que lo quiera entender, que lo entienda. El que tiene oído, oiga. El que tiene oído, oiga. Ahora, nosotros tenemos que hay 7 aspectos, ¿verdad?, de esto que es el reinado milenial de Cristo que se ha de cumplir, que son 7 aspectos que jamás se han cumplido. Y dice la revelación que el ángel Gabriel le está dando a Daniel, 600 años antes de que viniera Cristo al mundo. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y reedificar la ciudad han de transcurrir 7 semanas y 62 semanas. En total son 70, pero aquí se están contando 69. Dice, después de las 62 semanas, contadas 69 semanas de años, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Cristo murió por nuestros pecados, cumpliendo lo que estaba escrito de él, no por sí. Estaba cumplido, escrito que se tenía que cumplir, que Cristo iba a morir a los 33 años de su vida. ¿Quién dio la orden? Porque la profecía dice desde la salida de la orden, de ahí empieza la cuenta regresiva, para que Cristo venga a reinar. ¿Quién fue el que dio la orden? Que dijo, el pueblo de Israel que está cautivo en Babilonia puede salir, puede devolverse a su tierra. Ciro el persa. Ciro el persa. Esdras capítulo 1. Esdras capítulo 1. Fue Ciro el persa. Lo que sucede es que hubo un retardo porque Tobías, Sanbalat, los enemigos de Israel hicieron retardar que esto se cumpliera. Pero fue Ciro el persa. Ciro el persa dio la orden 450 años exactos antes del nacimiento de Cristo. Cristo murió a los 33 años de su vida. 450 más 33 son 483 años exactos. 7 semanas y 62 semanas. 69 semanas de años. Multiplicado por 7 da justamente 483. Faltando una semana de años. 7 años. ¿Qué son estos? ¿Y por qué no se siguieron contando la cuenta regresiva? Porque Cristo venía a reinar y los israelitas lo rechazaron. Se detuvo el conteo regresivo cuando Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Y empezó la iglesia en vez de Israel. Arrebatada la iglesia, comienza Dios a tratar con Israel nuevamente. Y empieza el conteo regresivo hasta que terminen los 7 años, la semana número 70 del profeta Daniel. Dice en la profecía, y el pueblo, ese es el imperio romano ya, de un príncipe que ha de venir, destruirá la ciudad y el santuario. Eso ocurrió 70 años después del nacimiento de Cristo. Es decir, 37 años después que Cristo murió por nuestros pecados. Sí, porque Cristo murió por nuestros pecados a los 33. Dice, y el pueblo, ese pueblo fue el imperio romano hace 2000 años, pero de un príncipe que ha de venir en el futuro. Ese príncipe es la bestia, que ahora está en el abismo, y que va a surgir del abismo, iniciando su ministerio, operando en su 7ª cabeza, el anticristo, el cual a la mitad de la semana será muerto, y su cuerpo será poseído por la bestia. Y ahí comienza el ministerio de la bestia, a la mitad de la semana hasta que termine la semana 70 de Daniel. Bueno, esto yo lo he explicado muchas veces, repetitivamente en mis videos en YouTube, y acá en Facebook un poco, pero más en mi canal de YouTube. Y he tenido que bajar, y me han bajado mucha información que he dado ahí producto de esto, ¿verdad? Eso ni siquiera hablarlo. Entonces, lo que está ocurriendo ahora, en estos tiempos, son muchas cosas espantosas y terribles. Hay mucha corrupción política hasta la saciedad.
esto, ¿cierto? Y los códigos MAC, la neuromodulación y todo lo que va a ocurrir se está preparando para el evento de la tribulación. Yo ya también lo he explicado. No quiero referirme mucho a eso para que no me bajen el video. Entonces tenemos nosotros en la profecía de las 70 semanas el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe que ha de venir va a ser la bestia, pero va a surgir la bestia operando primero a través de su séptima cabeza, el anticristo. El anticristo, siendo operado por la bestia, va a confirmar un pacto de paz que le va a permitir a Israel, entre muchas otras cosas, levantar el tercer templo, el lugar santo. Es por eso que en Mateo 24, cuando el Señor se está refiriendo estrictamente a este periodo de 7 años de tribulación, cuando dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, el que aguante hasta dar su vida, hasta morir, este será salvo. Tiene que morir la persona durante la tribulación para que su cuerpo sea transformado. ¿Ya? Porque no hay ninguna persona que sobreviva a la tribulación físicamente que se indique proféticamente que su cuerpo va a ser transformado. Entran a la tribulación, Dios les alarga su vida, el Señor le va a retornar o le va a volver a dar la longevidad al ser humano para que viva los 1000 años. Va a vivir prácticamente 1000 años. Dice en la profecía de Isaías 65, el niño morirá de 100 años. Y el hombre, el pecador que muera de 100 años será maldito. Será seguramente fusilado, pena de muerte, porque puede vivir hasta los 1000 años. La gente que entra al milenio va a vivir todo el milenio, si es que no se rebela contra el Señor, porque ahí se pondrá fin al pecado. No habrá consentimiento contra la rebelión contra Cristo. Estaremos reinando en la iglesia aparte del Señor. El Señor estará reinando con nosotros. Ahora, nos encontramos aquí y tenemos en la profecía de las 70 semanas de Daniel 9, versículo 24 al 27, dice que respecto a ese príncipe que ha de venir, está ligado al pueblo. Es el pueblo de un príncipe que ha de venir. O al revés, el príncipe de un pueblo. Ese pueblo hoy es la ONU. Las alianzas humanas de Daniel 2.43 o Naciones Unidas, si tú quieres. Con su heráldica, paz y seguridad para las naciones. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos, sobre las Naciones Unidas, destrucción repentina. En el sueño de Nabucodonosor, capítulo 2, hay una roca cortada no con mano que desciende del cielo y destruye a la ONU, a las Naciones Unidas. Es la plataforma del surgimiento del anticristo. Y su Agenda 2030, agenda inmoral pervertida, garantía de la niñez, autonomía progresiva del niño, ideología de género, matrimonio igualitario, adopción homoparental, educación sexual integral, ley mordaza, indigenismo, feminismo, destrucción de la soberanía de las naciones, pactos migratorios, pactos de refugiados para invadir las naciones y prepararle el amalgama al anticristo. El anticristo necesita un mundo globalizado, mezclado, no con naciones cerradas, soberanas. El Señor es rey de reyes y señor de señores. En cambio, el anticristo es global. Él quiere gobernar igual que Nimrod a la Torre de Babel. ¿Qué es lo que es comunismo? Es todos iguales gobernados por un líder. Mira China, mira Corea del Norte, mira Venezuela. No hay libertad. Todo es estatismo. Todo dependiendo del Estado. Y el que se rebele contra el Estado, ¿verdad? No hay libertad, no hay propiedad privada, no hay Estado de Derecho, no, hay comunismo, todo en común. Y los más beneficiados son los líderes, ellos viven burguesmente, los demás todos iguales de pobres. Ahora nosotros tenemos que está en la profecía de las 70 semanas dicho, y por otra semana, la bestia, el príncipe que ha de venir. Siempre cuando se habla de príncipes en las profecías se está hablando de ángeles. Por ejemplo, en Efesios 6, cuando el apóstol Pablo habla a la iglesia, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Gabriel el ángel, cuando le está hablando a Daniel, le está diciendo, el príncipe de Persia se me puso por 21 días. El príncipe de Persia. Ahora voy contra el príncipe de Grecia, es la bestia, que estaba gobernando sus 6 cabezas. Ahora la bestia está en el abismo, pero va a surgir a gobernar su 7ª cabeza, el anticristo. Todo eso es profecía bíblica. Ahora,
lo que es reminiscencia de lo que fue el pueblo que destruyó a Israel, reminiscencia del antiguo imperio romano, son las alianzas humanas, las Naciones Unidas. Todas las naciones que hoy están bajo el alero de la ONU, todas, fueron parte del pueblo que vino a destruir a Israel, bajo el ejército que vino a las órdenes del general Tito Vespasiano. Bueno, para no extenderme mucho, aquí nosotros vemos a la higuera, a Israel. ¿Ya? Cristo dijo respecto de la higuera. A ver, Cristo dijo respecto de la higuera. Un día el Señor, saliendo de la casa de Marta, María y Lázaro, en Betania, subiendo a Jerusalén, él vio una higuera silvestre a orilla del camino. Ahora, pregunta, ¿sabía el Señor que no era tiempo de higos? ¿Lo sabía? Absolutamente que sí. ¿Y por qué el Señor fue a buscar fruto en la higuera si sabía que no era tiempo de higos? Para darnos una enseñanza espiritual para eso. El Señor dio dos enseñanzas ahí. Entonces el Señor fue a buscar fruto en la higuera y no lo halló. Ahí se estaba refiriendo a Israel. El Señor vino a Israel. El fruto que tenía que dar Israel era reconocerlo a Él como el Mesías, Señor y Salvador. Entonces buscó fruto en la higuera y no lo halló. Y el Señor dijo estas palabras: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Luego la higuera se secó. ¿Ya? Entonces, cuando el Señor termina su subida a Jerusalén, ahí en ese momento, el Señor hace un azote de cuerdas, indignado con el comercio que había en el templo. El templo no era para hacer comercio. El Señor dijo: ¿no habéis oído en la ley que mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y ahí el Señor se desentendió con la nación de Israel. Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Eso se traduce como nunca jamás un ser humano va a ser salvo por Israel. Ahora el ser humano adquiere la salvación por la iglesia, que pregona el evangelio, ¿verdad? Los portadores del Espíritu Santo. Ahora, las dos piernas de Daniel 2, que simbolizan el imperio romano, un polo en Europa y el otro polo en Asia Menor y Medio Oriente, lo que es la ONU, cumple perfectamente con ese requisito, no la Unión Europea, sino que la ONU. Lo que nos heredera en el mundo actual es la democracia, ¿cierto? Porque la ONU vota para lograr sus resoluciones que le son impuestas a todas las naciones, por votación. El Imperio Romano heredó la democracia. Dice, se mezclarán, ¿cierto?, por medio de alianzas humanas, pero no se unirán como el hierro no se une con el barro cocido. El barro cocido son las ideologías humanas, ideologías de izquierda, socialistas, comunistas, progresistas. El espíritu muerto en el hombre. Solamente el hombre animal viviendo. El hombre no espiritual. En Génesis 2:7 leemos que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Solamente cuando ese barro, el barro, recibió el ruaj y el neuma, el espíritu y el alma, ahí recién fue un hombre espiritual, un ser viviente para poder conocer a Dios, relacionarse con Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15 leemos la diferencia entre un hombre muerto espiritualmente y un hombre nacido de nuevo. La diferencia que hay entre el hombre animal y el hombre espiritual. Dice, porque el hombre animal o el hombre natural, como lo traduce Cipriano de Valera, pero en el original dice el hombre animal. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Cuáles son las cosas que son del Espíritu de Dios? Estas, las que están escritas en la Biblia. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir con el Espíritu nacido de nuevo. Porque se han de discernir espiritualmente. Más el espiritual todo lo juzga. Entonces ahí está la diferencia entre el muerto espiritual y el nacido de nuevo. Acuérdate lo que le dijo el Señor a Nicodemo: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere del agua, poniendo atención a lo que está escrito en la Biblia, y del Espíritu Santo, el mismo que sopló, el ruaj y el neuma, el espíritu y el alma, no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, nosotros tenemos la diferencia entre el hombre natural
la persona que está hoy en día muerta espiritualmente por haber pecado, versus el hombre espiritual. El que estuvo muerto, como yo, estuve muerto espiritualmente, pero nací de nuevo. Dios me hizo nacer mi espíritu de nuevo. Entonces, las ideologías humanistas, o de izquierda, si tú quieres, tienen pensamientos, ideas, políticas, sin Dios. No toman en cuenta los principios de la Biblia. Son contrarios a los principios de la Biblia. ¿Cuáles son los principios de la Biblia? El obrero, para participar de los frutos, tiene que trabajar primero con el sudor de su frente. No tiene que recibir bonos del Estado, ni ser sometido por el Estado. No. Tiene que tener libertad, propiedad privada, Estado de Derecho. La persona que hace mal tiene que ser castigada. Dice uno de los principios morales de la palabra de Dios: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, los hijos de los hombres están dispuestos a hacer el mal. ¿Cómo va a venir a reinar Cristo? Con vara de hierro. No va a consentir la rebelión o los pecados, o no cumplir sus mandamientos morales. No lo va a consentir. Pero ahora las ideologías de izquierda son las ideologías de la victimización. Yo soy víctima de los ricos. Mira a los ricos cómo les va bien y a mí me va mal. La envidia. La envidia de Caín contra Abel. Dios se agradó de Abel. Y Caín se llenó de envidia y se levantó y lo mató. Ahí está el presidente de Colombia, un asesino, un guerrillero. Este hombre que está acá en Chile. Y todos los que lo rodean. Asesinos, criminales. Envidiosos de aquel que le va bien. Se victimizan. Soy víctima de los ricos, víctima de los empresarios. Envidioso, envidioso. ¿Qué te importa que a él le vaya bien? Envidioso. Tengo envidia. La palabra del Señor dice: teniendo sustento y abrigo, estad contentos con lo que tenéis, porque lo que de más procede es malo para el hombre. Cada cosa que tú tienes es una preocupación más. Si tengo otro auto más, tengo que tener un garage, pagarle la patente, permiso de circulación, y todos son cosas que me invaden mi pensamiento para ocuparme de Dios. Me quita tiempo para ocuparme en mi Señor, mi Dios. ¿De qué le aprovechará al hombre si ganare todo en esta vida y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? ¡Necio! Necio, rico, tú que estás ocupando en las cosas de este mundo, que estás diciendo: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y cuando haya hecho eso, se estaba proyectando en el futuro, diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe, come. Y Dios le dijo: necio, estúpido, tonto, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Pero tenemos las ideologías de izquierda, las ideologías de la victimización. Mira cómo te explotan. Yo que soy líder, vota por mí que yo te voy a ayudar. Te voy a bendecir. Vas a ser igual que él, pero igual de pobre. Este mundo es un lindo valle de sombra y de muerte. Aquí no hay felicidad en este mundo. La felicidad está en el cielo. El apóstol Pablo nos dice a los creyentes: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. En la tierra no hay felicidad. La felicidad por un tiempo. Son escasos segundos de felicidad en esta vida. Aquí en este mundo hay muerte, hay enfermedad, hay cáncer, hay sida, hay sufrimiento, hay pobreza, hay muerte. La realidad del mundo está en los cementerios. La realidad del mundo está en los hospitales. La gente muriendo de cáncer, con dolor, teniendo que recibir morfina. El envejecimiento y la muerte y las tumbas. Ese es el mundo. Y el mundo entero está bajo el maligno. Pero el maligno le dice a las personas: adhiere a las ideologías de izquierda. Pero ¿cómo es la vida del hombre en la tierra? Toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Lo eterno en contraste con lo perenne. Yo que soy ingeniero y que conozco muy bien acerca de los límites, las derivadas, las integrales, si tú divides 1 en 10 te da 0,1. Si tú divides 1 en 100 te da 0,01. Si tú divides 1 en 1000 millones te da 0,0000000000000. Tiende a 0. No importa el número que tú pongas en el numerador, dividido por infinito, por la eternidad, es 0. Hay que ocuparse de lo eterno, no en lo finito.
80, 70, 90 años vas a vivir y después vas a la eternidad. Tu alma tiene existencia eterna. Pero Satanás, el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, infunde en las ideologías de izquierda a las personas, la ideología de la victimización, de la envidia de aquel pobre respecto del rico que le va mejor. ¿Qué es lo que hacía Víctor Jara? Era un instrumento de Satanás para provocar la envidia y preparar para la rebelión, la subversión armada. Las casitas del barrio alto, mira la gente de pelo rubio, ojos azules que la pasa súper bien, para que te llenes de envidia. Provocar el caldo de cultivo para la rebelión. Esas son las ideologías de izquierda. Mira cómo cantaba Víctor Jara. Amanda, la pelotita de trapo. Amanda era la esposa de un obrero pobre. Y el niñito que tenían ellos tenía una pelotita de trapo. Mira cómo te explotan. Mira las industrias, las fábricas. Ahí están los ricos explotando a los pobres trabajadores. Y va Amanda a encontrarlo a él. Salía el trabajador, el empleado, y se encontraba con Amanda. Eran pobres, no le alcanzaba el dinero para la pelotita de fútbol, tenían que tener una pelotita de trapo. Caldo de cultivo para la rebelión. Todas las ideologías de izquierda son altamente anticristo satánicas. Es la filosofía de la victimización. Víctima de los derechos humanos de la ONU. La ONU te da derechos. ¿Qué derechos tienes tú? Tú tienes obligaciones de amar a Dios, obligaciones de obedecer sus mandamientos, obligaciones de respetar lo que Él ha dicho, de buscar a Dios y no lo buscas, por eso te va mal. Pero tú adhieres a los políticos, adhieres para que ellos te den. El obrero, para participar de los frutos, primero tiene que trabajar. Ha de trabajar primero. Ahora, nosotros estamos viviendo un tiempo en que estamos a punto de ser quitados de acá, la iglesia, la salida. Y tenemos que mirar que antes de que Dios castigara al mundo prediluviano, salió Enoc, séptimo desde Adán. Antes de que Dios castigara a las ciudades de la llanura en los días de Lot, antes salió Lot. Tú tienes que leer Génesis 19, 15 al 24. Vamos a darle lectura, Génesis 19, versículos 15 al 24. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, Lot, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron, y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, mira lo que dice el Señor, hasta que Lot fue llevado fuera, hasta ese evento. Y luego vino la lluvia de fuego y azufre. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo, no, yo ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, esto es pequeña. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot. Al rayar el alba, estaba amaneciendo. Pero luego pasa un tiempo y ya el sol salía. El sol estaba saliendo. Pasó un tiempo. ¿Ya? Salió Lot, pero pasó un tiempo hasta que salió el sol.
Desde el tiempo que rayó el alba, estaba amaneciendo, no estaba el sol, todo ese tiempo Lot salió de Sodoma. Y luego apareció el sol y ahí vino la destrucción. O sea, hay un tiempo, este tiempo entre que Lot fue sacado por los ángeles al rayar el alba y luego cuando salió el sol vino el castigo. Hay un tiempo entre que está la salida de los santos de Dios, hay un tiempo que tiene que transcurrir hasta que inicie el castigo. Considerando los 2022 años como algo que Dios permitió, considerando que Israel a los 70 años después del nacimiento de Cristo murió nacionalmente, a los 33 de Cristo Israel murió espiritualmente. Mira, a los 33 años de nuestro Señor Jesucristo, cuando Israel rechazó a Cristo, cuando Cristo murió por nuestros pecados, espiritualmente Israel murió. Dándose cumplimiento a lo que había dicho el Señor. Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Nunca más Israel. Nunca más por Israel las personas conocen al Señor en espíritu y en verdad. Son salvas realmente. Ahora las personas oyen a la iglesia, a los genuinos integrantes del cuerpo espiritual de Cristo. Personas como yo. Ya no más con Israel. Entonces a los 33 años de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados en la cruz, Israel muere espiritualmente. A los 33. A los 70 años, Israel muere nacionalmente, como nación. O sea, muerte espiritual y muerte nacional. En Oseas 6:2 dice la Escritura, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará, ahí está la parte espiritual, y viviremos delante de Él. Se tiene que entender en el tercer día, a partir de la muerte espiritual de Israel, ocurrida a los 33 años de nuestra era. En el tercer día nos resucitará Dios a Israel y viviremos delante de Él. Se tiene que entender que es la segunda venida de Cristo al mundo, para poner sus pies sobre el monte de los olivos de Israel, dándose cumplimiento a lo que dice Zacarías 14:4. En aquel día pondrá sus pies, Cristo, sobre el monte de los olivos, dándole fin a este periodo de 7 años de tribulación, salvando a Israel de las fuerzas de la bestia, ¿verdad? Que querrá destruir y destruir para siempre a Israel. Será el libertador que vendrá de Sión, ¿verdad? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, la iglesia arrebatada, y luego todo Israel, el remanente, será salvo, como está escrito, vendrá de Sión, el libertador, que apartará de Israel, Jacob, la impiedad. Los israelitas verán al que traspasaron, y le preguntarán, ¿qué heridas son aquellas que tienes en las manos y en los pies? ¿Qué heridas son? Y el Señor les dirá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Y los israelitas llorarán, como se llora por hijo primogénito. Ahí nacerán espiritualmente el pueblo de Israel. Se convertirán a su Hacedor y Salvador y Mesías, a quien rechazaron a los 33 años de Cristo. Por lo tanto, en el tercer día, nosotros podríamos postular perfectamente siguiendo el calendario juliano-gregoriano, tomándolo en consideración como válido, que debe ser el 2033. ¿Por qué? En el tercer día, desde los 33 de Cristo, el primer día, 1033. Segundo día acabado, 2033. Y en el tercer día, a partir del 2033, es la venida de Cristo. 2033. Menos 7 años, que son la semana número 70 del profeta Daniel, donde la iglesia no estará en la tierra, sería el 2026. Estamos teorizando esto, queridos amigos. 2026 más 7, 2033. 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ahora, necesariamente el 2026 sería, si estamos considerando todo este tiempo, estos calendarios, estos días, esta forma de contar, ¿verdad? ¿Sería el rapto de la iglesia? No necesariamente. Acuérdate. Primero Enoc fue arrebatado
al cielo y pasó un tiempo que yo lo calculé en 667 años. Hay que leer todo el capítulo 5 de Génesis. Yo no me estoy equivocando. Soy bíblico al decirlo. Así que tú haces todo este cálculo leyendo el capítulo 5 de Génesis, nada más. Y vas a descubrir que desde el momento que Enoc fue arrebatado hasta que vino el diluvio, ocurrieron 667 años de espera. No fue de inmediato. La iglesia será arrebatada y no de inmediato inicia la tribulación en la tierra. Hay un tiempo. La iglesia puede ya ser arrebatada ahora mismo. Ya hay mucha efervescencia espiritual. Es muy probable que en este mes de septiembre que se nos viene, donde está la fiesta de las trompetas, y hay mucha profecía que apunta a ese evento, del rapto en ese evento, en ese tiempo, el mes que viene, de este 2022. Pero si no fuera así, respecto al cual yo me inclino a que sí puede ser, perfectamente puede ser, pero si no fuera así, tú tienes que considerar el tiempo de espera entre que hubo la salida de Enoc y vino el diluvio, y vino la salida de Lot y vino la lluvia de fuego y azufre. Hubo un tiempo de espera, de retraso. En Mateo capítulo 25, los detractores ignorantes que dicen que no está siendo simbolizado así ahí en Mateo 25, en la parábola de las 10 vírgenes, no está siendo simbolizado el evento del rapto. Y toda la Biblia dice que sí. La iglesia no puede, en manera alguna, estar siendo simbolizada en una sola virgen. Porque la iglesia comenzó hace 2000 años. Son mucho más. Y la iglesia está inmersa en la cristiandad. No toda la cristiandad es la iglesia. Por eso es que tenía que ser simbolizada en 10 vírgenes. 5 de ellas, no todas, eran salvas. Tenían al Espíritu Santo. Otras personas dicen, es que las 10 vírgenes tenían lámparas. Las vírgenes insensatas se le apagaban las lámparas, tenían aceite. No, no es cierto eso. Ellas, las vírgenes insensatas, ellas dijeron a las vírgenes prudentes, se nos apagan nuestras lámparas, se nos apagan. Y una persona media lerda, media tontita, es la que piensa, tiene aceite entonces, lo que pasa es que se le apaga porque tiene poco aceite. No tenían aceite. La enseñanza del Señor en Mateo 25 es que las vírgenes insensatas no tomaron aceite y las prudentes sí tomaron aceite. Unas no tenían aceite, 0, no que tenían un poquitito. Y las que tomaron aceite tenían el aceite, por eso alumbraban. Y por eso pudieron llegar a las bodas, ¿sí? A las bodas. Y no es el esposo. Los detractores, los ignorantes, los que son opositores a mi persona, que son ignorantes, no tienen conocimiento, yo sí lo tengo, ellos no, y son adversarios a mí, dicen, es que dice en Mateo 25 que es el esposo, no el novio. Es que ellos se están guiando por la traducción maliciosa de Cipriano de Valera. Claro, en Cipriano de Valera dice, y a la medianoche se oyó una voz, aquí viene el esposo. Pero no es el esposo, es el novio que está comprometido a casarse, a desposarse. Es el novio desposado, no el esposo. Cipriano de Valera, en su traducción 1960, le escribe el esposo, saliendo a recibir al esposo. No, el original es saliendo a recibir al novio que está comprometido a casarse, al novio desposado. Es el evento del rapto. Es el único momento en que se ve al cielo abierto, viniendo Cristo a buscar a su novia para llevarla a las bodas. Porque van a las bodas. Es el único evento que se describe, se habla acerca de las bodas. No hay otro evento en que Cristo hable de eso. En Mateo 25. Y luego viene el tribunal de Cristo, el juicio a sus siervos, que a uno le dio 10, a otro 5 y a otro 1. Y al que le dio 1 le dice finalmente siervo malo. Nunca fuiste salvo. El verdadero salvado da a otros salvados como fruto. El que nunca ha sido salvo, nadie es salvo por él. Los frutos de un religioso son obras, vida en santidad, vida moral, buenas conductas. En cambio, el fruto de un verdadero salvado son otros salvados.
El trigo que cae en tierra produce más trigo. En cambio, la cizaña no produce fruto. La cizaña queda erguida, pero el trigo se inclina por el peso del fruto. Es humilde. En cambio, la cizaña es orgullosa. Está erguida porque no tiene fruto. Es simple la enseñanza del Señor. En el campo del Señor hay trigo, pero está metida la cizaña. En la parábola de las 10 vírgenes, el Señor está hablando de que en el mundo cristiano hay genuinos y legítimos salvados de Él, que dan fruto, otros salvados más, porque ellos predican el Evangelio como lo predico yo, pero también está la cizaña, que no dan fruto. No hay otros salvados por la acción de ellos. Ellos están erguidos, guardan santidad, viven una vida moral, dejan el pecado, erguidos. Eso los enorgullece. Dice el Señor para que nadie se jacte en su presencia. Cuando estén en el cielo, que nadie se jacte. Bien, ¿que estamos en el fin de los tiempos? 100% que sí. ¿Que ya se levantó el pueblo, la ONU? Sí. ¿Que reverdeció la higuera? Sí. El pueblo, el Imperio Romano, hace 2000 años, 70 años después de Cristo, le generó la muerte nacional a la nación de Israel. Pero ahora, el mismo pueblo, en su resolución 181, le volvió a dar vida nacional a Israel, la ONU, el 14 de mayo de 1948. De ese pueblo se va a surgir el anticristo y luego la bestia. En vivo y en directo. Y estamos aquí. Por lo tanto, el arrebatamiento, la salida de la iglesia, no necesariamente marca el inicio inmediato de los 7 años de tribulación. La salida de la iglesia marca el tiempo de espera que tiene que ocurrir entre que la iglesia sale e inicia la tribulación en la tierra. Al igual que Enoc, que salió y pasó un tiempo y vino el diluvio, al igual que Lot, que salió y pasó un tiempo, desde el amanecer hasta que salió el sol y vino el juicio, hay un tiempo de espera, ¿ok? Lot, diferencia entre el amanecer, rayar el alba, y el salir el sol. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Yo creo que aquí el Señor está validando que este calendario tenemos que considerarlo para el conteo profético final. Validando el calendario juliano y gregoriano, nuestra era después de Cristo. Bueno, los ángeles lo llevaron fuera, Lot salió, ¿verdad?, de Sodoma, y luego pasó un tiempo hasta que salió el sol. Fueron todos los días de Enoc 365 años. Noé, desde que Enoc fue traspuesto hasta que vino el diluvio, pasaron 667 años. Lo que estoy explicando es que no necesariamente el arrebatamiento de la iglesia de Cristo, evento que está muy pronto a ocurrir, marca inmediatamente el inicio de la ira de Dios, la tribulación de 7 años. No necesariamente. Puede transcurrir un tiempo. Tal como ocurrió en estos días. Y no entendieron. ¿Quiénes? Todos los que fueron víctimas de los juicios de Dios. ¿Hasta cuándo no entendieron? Hasta que no entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. Y no entendieron hasta que Lot salió de Sodoma y salió el sol y vino el juicio y los destruyó a todos. ¿Entenderás tú en los tiempos que estamos viviendo? ¿Lo entenderás? El tiempo que tiene que transcurrir entre la salida e inicio de la tribulación. La salida de la iglesia. Así que estos 2022 años, el conteo juliano-gregoriano, el Señor los ha validado realmente. Es importante validar este conteo. Estamos en el 2022, para efectos proféticos. El 2033, todo apunta a que será la segunda venida de Cristo, para iniciar el milenio 7000. 7. Y poner fin a la vida del ser humano gobernándose a sí mismo, así solo, fin de los presidentes, la democracia, fin de la ONU, y marcar después de los 1000 años el fin de la era humana, de la reproducción humana, que el hombre se reproduzca. Se termina la reproducción humana, se termina el número de los hombres, y los que sean salvos
al reino celestial, en el reino de los cielos. Y los que no, al lago de fuego. Fin. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Génesis 6:3. Porque ciertamente él es carne. Más serán sus días 120 años jubilares, 6.000 años. Los 6 días del hombre y luego el día del Señor, el reinado milenial de Cristo. Y estamos muy cerca de todo. Nos encontramos al 2022. Que el Señor les bendiga. ¿Murió Cristo por tus pecados? Toda la Biblia dice que sí. Y al morir Cristo por tus pecados, lo que Cristo ha hecho a tu alma, la ha dejado inimputable penalmente. Tienes que creer que por ningún pecado que cometas, tu alma será condenada a la muerte. Porque aquel que ya fue condenado a la muerte hace 2000 años y por todos los pecados que cometerá tu alma fue Cristo. Y eso significa judicialmente para tu alma inimputabilidad, lo que es lo mismo, vida eterna. Arrepentíos y creed en el Evangelio para que obtengáis la inimputabilidad penal para tu alma pecadora. Vida eterna. Dios les bendiga.